Eso es. Entonces tenemos este ejercicio. ¿Está bien? Lo que hacemos siempre para poder plantear problemas de este tipo, eh, lo primero que hacemos es definirnos una pequeña tablita. ¿Está bien? Entonces una pequeña tabla en base al número de variables que podríamos identificar. ¿Está bien? Entonces nosotros leemos la pregunta y en base a la pregunta normalmente, ¿ya? Y en la mayoría de los ejercicios, las variables que van a presentarse en el problema siempre se encuentran en la pregunta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles llegarían a ser las variables? Entonces, claramente aquí está diciendo o indica la pregunta, ¿cuántas aves y cuántos cuadrúpedos viven en dicho zoológico? Dice, ¿no? Entonces, la cantidad que yo quiero buscar en este caso, el valor de X y el valor de Y, ¿verdad? Puede llegar a ser la cantidad de aves y la cantidad de cuadrúpedos que viven dicho zoológico. Entonces, esta X podría representar mi cantidad de aves y esta Y podría representar la cantidad de cuadrúpedos, ¿verdad? Entonces, una vez que yo resuelva el sistema de ecuaciones que yo planteé acá, voy a poder definir cuánto es este valor de X. Por ejemplo, me sale 50, por ejemplo, ¿verdad? Y acá ya me salga un 30, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma ya puedo decir que hay 50 aves, ¿verdad? Y 30 cuadrúpedos en dicho zoológico, ¿verdad? Entonces, va a ser en base a las variables que yo vaya a encontrar. En este caso solo tengo dos variables, ¿no? La cantidad de aves y cantidad de cuadrúpedos. Entonces aquí coloco x1, ¿ya? Entonces yo trabajo con un x1, x2, x3. Entonces con esos valores vamos a ir acostumbrándonos a trabajar. ¿Está bien? Entonces x1 va a ser cantidad. Entonces cantidad de aves. ¿Está bien? Cantidad de aves. Y la otra variable que tengo es x2. Y en este caso esto será cantidad de cuadrúpedos. ¿Está bien? Entonces ahí están las dos variables. Luego por acá voy colocando lo que son los ítems. ¿Está bien? Entonces los ítems en este caso o enunciados también lo puedo colocar, pero mejor suena como ítems. ¿Ya? Entonces estos ítems representan de qué está compuesto o de qué, qué componen las variables. ¿Está bien? O qué hacen estas variables. O qué los componen a estas variables. ¿Está bien? Entonces, como en este caso estamos hablando de animales, entonces estos animales, y según yo he leído este pequeño problema, entonces yo he leído que habían patas, ¿verdad? Y cabezas. Entonces este problema hacen referencia a patas y cabezas, ¿verdad? Porque acá fíjense hay cabezas y también hay patas. Entonces, viendo a lo lógico, como estamos hablando de aves y cuadrúpedos, entonces estoy hablando de animales, entonces puedo decir que su primer ítem o lo primero que están compuestos estos animales es de, y lo que encontró acá leyendo entonces son cabezas, ¿verdad? ¿Bien? Cabezas, ¿verdad? Eso sería lo primero, ¿está bien? Lo primero entonces sería cabezas, ¿está bien? Luego lo otro, entonces según la lectura también he podido encontrar que estos animales también están compuestos por patas, ¿verdad? Entonces puede haber, ¿no? Que les diga acá el peso del animal, entonces aquí entraría también lo que es el peso, ¿no? También tienen, no sé, eh, el tamaño del animal, ¿no? Entonces puede entrar acá, ¿ya? Puede entrar, ¿no? Pero como aquí no nos habla de tamaño ni del peso, tampoco nos dice que tienen dos ojos o demás, ¿no? Entonces, lo único que nos menciona son cabezas y patas. Entonces, yo lo que voy a anotar acá es lo que menciona aquí, ¿no? Entonces, en base a eso debo hacer. ¿Está bien? Entonces, eso tengo, ¿verdad? Bien, entonces,
voy avanzando. Un ave dice que tiene 2 patas y un cuadrúpedo tiene 4 patas, ¿no? Se han contado 60 cabezas y 200 patas. No me da ningún dato más, ¿no? Entonces, nuevamente, yendo por el lado lógico, debemos decir que una cabeza, ¿no? Una cabeza de un ave, ¿cuántas patas tendrá? Entonces, un ave dice que tiene 2 patas, ¿verdad? Entonces, 2 patas. No, un cuadrúpedo, entonces una cabeza de un cuadrúpedo, pues una vaca, una oveja, una llama, ¿no? ¿Cuántas patas tendrá? Entonces, como su nombre lo indica, es cuadrúpedo, entonces tendrá 4 patas, ¿verdad? Entonces, que haya llenado lo que son los ítems, ¿está bien? Y lo siguiente, acá la siguiente columna que he colocado es para colocar lo observado, ¿ya? Y también puede estar aquí lo disponible, si se dispone, o lo requerido. ¿Está bien? Entonces lo disponible o lo requerido. ¿Está bien? Entonces, lo observado en este caso sería: se han contado 60 cabezas y 200 patas. Entonces me voy por lo observado. ¿Está bien? Entonces nos dice que se ha observado 60 cabezas, no se sabe entre animales, no nos dice cuántas cabezas son de tal y cuántas cabezas. Entonces, en total, entre aves y cuadrúpedos, se ha visto que habían 60 cabezas, ¿no? Y 200 patas. ¿Está bien? 200 patas. Ya está, ¿no? Entonces, lo que hago a partir de esta tablita es ahora plantear el sistema de ecuación. ¿Está bien? Entonces yo planteo el pequeño sistema de ecuación, ¿verdad? Entonces, como aquí tengo 1, entonces directamente podría decir que aquí hay x1 más, aquí fíjense que es la variable x2, entonces tengo aquí más x2, ¿está bien? Y esto queda igual a 60, ¿está bien? Acá tengo 2 de x1 más 4 de x2, y esto es igual a 200, ¿verdad? Entonces esto, resolviéndolo, a ver, los que ya han podido realizar este ejercicio, ¿cuánto les ha salido x1 y x2? ¿Cuánto les ha salido? A ver, para todos aquellos que han podido realizar el ejercicio. A ver. 40 y 20, algo así. Ya, eso es entonces. Sí, está bien. Sí, 40 y 20. Eso es, ¿no? 40 y 20. Sí, eso. Ya, entonces eso es, ¿no? Y está correcto, todos los que han resuelto de esta forma está correcto, está bien. Pero si es que se presentan con más problemas, por ejemplo, este de acá que ya es algo diferente, ¿verdad? Entonces este de acá, por ejemplo, no, que casi no he visto que ha entrado mucho en exámenes o cosas por el estilo, pero o sea, acá cómo lo resolvería, a ver. Entonces esto es, ¿no? La suma de los dígitos de un número de 3 cifras es igual a 13. Si cambio la cifra de la unidad por la cifra de la decena, el número aumenta en 9 unidades. Y además se sabe que la cifra de la centena es la tercera parte de la cifra de la unidad. ¿Cuál es el número de 3 cifras? ¿Verdad que ahí ya es diferente? ¿Verdad? Entonces, a ver, vamos a ver con ustedes, vamos resolviendo. Esto ya no necesita esta tablita. Se dan cuenta, ya no estamos esta tablita para poder resolver este ejercicio. ¿Está bien? Entonces esto es directamente por el planteamiento, tendríamos que hacerlo como un planteamiento lógico directamente. Ya, entonces hay que ir viendo cómo acomodarlo más o menos. ¿Está bien? Es de esa forma. Y que cumpla cada uno de los enunciados. Por ejemplo, nos dice aquí, la suma de los 3 dígitos tiene que ser igual a 13, ¿verdad? Si cambio la cifra de la unidad por la cifra de la centena, el número aumenta en 9 unidades, dice, ¿no? Y además, que la cifra de la centena es la tercera parte de la cifra de la unidad.
¿verdad? Entonces eso hay que verlo, porque por ejemplo acá, si ustedes dicen que es esto, ¿verdad? Si reemplazamos acá, entonces tendría que cumplir la igualdad, o sea, la ecuación, ¿verdad? Si ustedes tienen x1 aquí, por ejemplo, aquí es 40 más x2 que es 20, entonces cumple la ecuación 60 igual a 60, ¿verdad? Y acá lo mismo pienso que va a cumplir. Ya, entonces aquí lo que debemos hacer es plantear viendo los enunciados. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí nos dice la suma de los dígitos de un número de 3 cifras es igual a 13. Entonces, ¿cómo sería eso? A ver, ¿cómo sería eso? La primera enunciado, a ver. Entonces, ¿cómo sería eso? A ver. ¿Dónde está? Estamos acá, a ver. Va esto, ¿no? Por favor, entonces manden su nombre para la lista de hoy. ¿Está bien? Todo su nombre manden. Y vamos a ir sacando entonces de ahí. De los que manden, entonces son los que están presentes y los demás están. No están, ¿no? Ya. Entonces la lista en sí no va a afectar mucho. ¿Ya? Es más que todo para los que al final necesiten tal vez algún jaloncito, entonces a esos se les ayuda con eso, ¿ya? Pero si no hay su nombre en las listas es complicado eso, ya. Entonces, a ver, había una persona que levantó su mano, era ya, manden su nombre, manden su nombre. Eso es. Ya, a ver, Ever, ¿cómo plantearíamos a ver esto? Se han equivocado al levantar la mano. ¿Cómo plantearías el primer enunciado? Pues, a ver, nos dice la suma de los tres dígitos, el número de tres cifras es igual a 13, ¿no? A ver, Ever, que ha levantado su mano. No, pienso que se ha equivocado entonces, ¿no? El otro que ahí levanta. Aquí está levantada la mano, Ever. Tu mano. De Benjamín, a ver, ¿cómo sería? Benjamín levantó su mano. Ya, tendríamos, digamos, nos da tres números y no sabemos los tres números, entonces estaríamos planteando primeramente una ecuación de tres incógnitas. Eso es correcto. Eso es correcto. Perfecto, entonces ya está correcto eso. Está bien, entonces planteamos un número de tres incógnitas, ¿no? De esta forma, x1, x2 y x3. Se podría colocar aquí, digamos, x, y y z, ¿no? Para tenerlo más fácil, pero normalmente tienen que ir acostumbrándose a esto de x1, x2 y aquí x3, ¿ya? A ese tipo de numeración nos vamos a ir acostumbrando, ¿está bien? Bien, está bien, entonces x1, x2 y x3. Entonces el x nos dice que es un número de tres cifras, ¿verdad? Entonces este número cualquiera puede ser un 5, este un 1, como se dice aquí, este digamos un 7, así, ¿no? Si sumamos esto, entonces es igual a 13, ¿no? ¿Ya? Entonces a cada uno de estos les voy a llamar un nombre. Entonces este de acá lo puedo llamar, si se dan cuenta, esto es una cifra, la cifra que corresponde a la unidad, ¿verdad? A la unidad. Eso es, este de acá corresponde a la cifra de la decena, ¿no? Decena. Y este de acá corresponde a lo que es la cifra de la centena. ¿Ya? Eso es. Por ejemplo, este es un número número cualquiera, ¿no? Fíjense que simplemente la suma es igual a 13. Yo lo planteo de esta forma, cualquier número. Ya, cualquier número puede. Es este de acá, pero si dan cuenta, este de acá tal vez no voy a cumplir esto de aquí, entonces al azar no va a funcionar. Sí o sí tenemos que hallar. Entonces lo que hacía su compañero hace rato era plantear una suma, ¿no? Entonces x1 más x2 más x3 va a ser igual a 13, ¿no? Entonces eso es lo que indica el enunciado, el primer enunciado.
¿Está bien? Está correcto. El siguiente, entonces la siguiente, a ver, si cambio entonces el siguiente enunciado, ya si cambio de lugar la cifra de la unidad por la cifra de la decena, el número aumenta hasta 9 unidades, dice. Entonces acá ya está hablando de cifras, eso es un poquito complicado de entender. Entonces acá ya hace referencia a lo que son las cifras. ¿Ya? Entonces dice, si cambio la cifra de la unidad por la cifra de la esto vamos a ver por aquí, ¿ya? Y para ir planteando esto mucho mejor por aquí, ¿ya? Entonces lo que yo hago aquí primeramente es anotar cada una de las cifras, ¿está bien? Entonces aquí por ejemplo tengo la cifra de la centena, ¿no? Que en este caso es x1, cifra de la centena, entonces acá va a ser 100 de x1 más la cifra de la decena, que está representada por 10 de x2 más la cifra de la unidad, que es x3, ¿verdad? Nos dice acá, ¿no? Por este lado voy a hacer lo que me dice. Si cambio de cifra, o si cambio de lugar la cifra de la unidad por la cifra de la decena, entonces de esta forma va a estar, ¿no? Tengo la cifra de la centena, no ha cambiado para nada. Se dan cuenta, ¿no? No hay cambio de cifra de centena. Nos dice que cambiemos la cifra de la unidad por la cifra de la decena. Entonces la cifra de la unidad es x3, entonces acá va a ser más 10 de x3. Entonces ya he hecho el cambio de la cifra de la unidad por la cifra de la decena, ¿verdad? Más, entonces el x2 que estaba anteriormente con cifra de la decena, entonces se vuelve cifra de la unidad. No he hecho ese cambio ahora, aquí ya está realizado este cambio, ¿verdad? Entonces, si hago yo ese cambio, ¿qué pasa con el número original? A ver, ¿qué pasa con el número de original? ¿Qué dice? A ver. Acá está diciendo, ¿no? Entonces el número, esto se refiere al número original, al número, aumenta en 9 unidades. Entonces este acá es nuestro número, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, ahorita un ratito, por favor. Volvemos un ratito. A ver, esto de acá, ¿no? Entonces fíjense que el número, en realidad este de acá es nuestro número, ya este de acá es realmente es el número. Si ustedes por ejemplo reemplazan el valor de x1, el valor de x2 y el valor de x3 acá en cada uno de estos, van a ver que realmente también tienen este número de acá, ya. A ver, reemplácenlo acá y fíjense, verifiquen eso, que se tiene el número que es este de acá, ¿no? El mismo número, ¿no? Por eso entonces este de acá llega a ser el número original. ¿Está bien? Entonces, cual sea el valor de x1 o el valor de x2 o el valor de x3, cualquier valor que sea, entonces esta suma de acá siempre va a dar ese número. Ya el valor, por ejemplo, como os he dicho, si es que el x1 nos diera 5, el x2 nos diera 1 y el x3 nos diera 7, si yo reemplazo estos números acá, ¿no? Entonces va a ser la suma de este de acá. Ya es por eso que digo que este de acá es el número original, ¿no? Si reemplazamos 5 acá, vamos a tener 500 más 1 por 10 va a ser 510 hasta acá, más x3 que vale 7, entonces va a ser más 7, entonces 517, que es este valor de acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este número original? Nos dice que se va a aumentar en 9 unidades, entonces eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces acá lo que pasa es que cuando hago este cambio de aquí, ¿no? La cifra de la unidad lo vuelvo en cifra de decena
y la cifra de decena en cifra de unidad, lo que pasa es que este número original va a aumentar en 9 unidades. ¿Está bien? Entonces acá lo que hago es pasar las variables al primer miembro y todos los que no tienen variables al segundo miembro, a los términos independientes. ¿Está bien? Entonces al hacer eso, yo voy a tener esta forma, ¿verdad? Voy a estar de esta forma acá, ¿sí? Y este 100 de acá, 100x1 que está, pasa al otro lado con signo negativo, ¿verdad? Este acá pasa con signo negativo. ¿Está bien? Estos de acá que están con signo positivo también van a pasar al otro lado con signo negativo. ¿Está bien? Entonces esto es su signo, voy a borrar. Pasan al otro lado con signo negativo. Y este 9 que está aquí pasa al otro lado con signo negativo también, ¿no? Porque está con positivo, entonces este acá pasa a este otro lado con signo negativo. Y es eso, ¿sí? Entonces pasa con signo negativo. Fíjense que aquí está con positivo, está pasando al otro lado con signo negativo. Y es de esa forma. ¿Está bien? Entonces acá veo cuáles se pueden restar y cuáles se pueden sumar. ¿Está bien? Entonces en este caso los que se pueden restar, fíjense que son las x1, 100 con menos 100, chao. Aquí fíjense 10 con menos 2, o con menos 1, perdón, con menos 1 va a ser acá 9 positivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 9 de x2. x3 con menos 10 de x3, acá vamos a tener menos 9 de x3, ¿verdad? Y esto va a ser igual a menos 9. ¿Está bien? Y eso es. Bien, entonces el segundo enunciado queda un poquito más complicado. Entonces es esto de acá. ¿Ya? Eso es. Entonces esto de acá se ha entendido, estimados. A ver, éxito. ¿O hay alguna duda en esa parte de acá? Entonces, esto de acá. Lo más complicadito. ¿Ya? Entonces esto tiene que dar una repasadita más. Si es que por si acaso entra en su examen, tal vez alguna vez ha entrado. Ya, pero no. Hace una vez nomás. Después no hay muchas más, no se ha repetido más esa pregunta. Bien, finalmente tenemos el último enunciado. Entonces eso, a ver, entonces aquí sumamos, aquí bajar, ya. Entonces a ver, vamos a copiar un ratito esto de acá y lo vamos a copiar hasta al Excel, ¿no? Entonces esto es para la práctica 1, ¿verdad? Entonces su compañero, entonces vamos a anotarle unos 5 puntos en la práctica, ¿ya? Entonces alguien más, a ver cómo lo plantearía en esa última parte del enunciado. A ver, ¿cómo se plantearía esto, ¿no? Además se sabe que la cifra de la centena es la tercera parte de la cifra de la unidad. ¿Cómo sería eso? A ver. Entonces está como no nos habla del número, ¿verdad? No nos dice que el número va a ser afectado. Simplemente entonces agarro, además sabe que el número aquí tendría que ser de la cifra de la centena. En este caso el número de la cifra de la centena es simplemente el valor de x1, será igual a la tercera parte, entonces en este caso un tercio de la cifra de la unidad. Entonces la cifra de la unidad es x3, ¿verdad? Entonces x3, ya está. Finalmente entonces esto va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces la ecuación o el sistema de ecuación queda al final de esta forma. ¿Está bien? De esta forma. ¿Ya? Y esto entonces lo resuelven y tranquilamente pueden hallar entonces el valor de x1
el valor de x2 y el valor de x3, ¿verdad? Entonces esto siempre por eliminación gaussiana, ¿verdad? Entonces si es que no han podido asistir a las otras clases, como todo está grabado y esto se está subiendo a YouTube, entonces pueden revisarlo tranquilamente y van a poder resolver de manera fácil esto, ¿no? Entonces esto, como es numérico, lo que yo puedo hacer es ayudarme con la calculadora, ¿no?, que les he mostrado la anterior vez. Entonces, cachito, esto voy a guardar acá. ¿Qué pasó? No está copiando. Ya, eso es. Esto. Eso es. No se encontré. Ya. Eso es, entonces. Ya. Entonces eso es, estimados. A ver, esto lo vamos a resolver ahorita en la calculadora y vamos a ver cuánto es este número. Ya. A ver, ¿hay alguna duda más, estimados jóvenes? ¿Tienen alguna duda más en la práctica? En cuanto a esta práctica, entonces hemos dicho que íbamos a cambiar lo que era la práctica hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta la medianoche. ¿Ya? Entonces fecha de entrega era ayer. Entonces todos los que han entregado, no se preocupen. Entonces esto va a cambiarse. Ya si les ha llegado con envíos retrasados, entonces aquí cambia todo. Entonces va a estar como entregado. Ya entonces hoy día se entrega, ¿no? Entonces fíjense que no es largo esto. Las primeras prácticas que yo daba eran realmente muy largas, ¿no? Pero en este caso no es largo. Fíjense, entonces cortito, ¿no? Sí. Sí. Una preguntita. Sí. ¿Podría explicarnos algo sobre el enunciado 3 de la práctica? Ya, a ver, ¿está acá? Sí, sobre todo con el segundo. Ya, a ver, lo trataremos de esto de resolver. Entonces acá nos decía este acá. Una pregunta, estimados, a ver, con el ingeniero, ¿hasta qué tema han llegado el día de hoy? A ver. Los que han pasado el día viernes, jueves creo que, no, viernes pues, ¿no? Entonces ese día, ¿hasta qué tema han llegado más o menos? A ver, cualquiera de ustedes, díganme, ¿hasta qué tema han llegado? ¿Ya están en el tema 2 o todavía? A ver. No están yendo a clase. Esto es así. Ya está. Aún no hemos terminado todavía el tema. Ahora ya siguen esto nomás. Sí, el siguiente viernes vamos a hacer sistemas homogéneos, los del grupo viernes. Ya, perfecto. Ya, entonces aquí, por ejemplo, este de acá, ¿no?, nos dice qué valor o valores reales debe tomar a tal que el sistema tenga solución única, infinita solución y ninguna solución, ¿no? Entonces planteamos o llevamos primero todos los elementos que tenemos acá, ¿verdad? Lo llevamos a una tabla y esta tabla lo llamamos tabla de matriz aumentada. ¿Está bien? Entonces en este caso de esta forma lo tenemos 6 y 2, ¿verdad? Aquí tenemos 2, 7, 12 y 9. Eso es. ¿Está bien? Eso es, listo. Y esto es la primera tabla y esta tabla se llama matriz aumentada. Entonces a partir de esta matriz aumentada, lo que yo debo hacer es llevar a una matriz escalonada. ¿Sí? Y esta matriz escalonada se ve de esta forma, ¿no? Entonces la primera no tiene ningún valor de... no las digo. La primera fila no se ve afectada, entonces queda con un valor numérico. La siguiente tiene que ser también un valor numérico, pero tiene que ser el valor sí o sí 0, 0 y 0, ¿no? Este escaloncito sí o sí debemos cumplirlo. ¿Está bien?
Entonces, en cuanto a estos enunciados, hay un videito donde se explica claramente que hay dos tipos de enunciados cuando hablamos de sistemas de ecuación lineal. ¿Ya? Entonces eso lo van a ver, lo he publicado igual en la página de YouTube que estamos utilizando. ¿Ya? Hay dos tipos de preguntas. Uno es donde nos pide que hallemos el valor de x1, el valor de x2 y el valor de x3, ¿verdad? Y hay otro, como es esta pregunta, que nos pide, en vez de hallar los valores de x1, x2, x3, nos pide hallar, o nos pide qué valores va a tomar A para un tipo de solución, ¿no? Puede ser solución única, infinita solución, o ninguna solución, pero nos pide los valores de A, ¿no? Ya no nos pide el valor de x1, x2 y x3. Entonces, de estos dos tienen que saber diferenciar, ¿está bien? Cuando el enunciado está de esta forma, les pide claramente el valor de A, ¿no? Y hay muchas veces en que el enunciado les dice es resolver el siguiente sistema. Entonces, si es que les dice de esa forma, les está pidiendo que hallen el valor de x1, x2 y x3. ¿Está bien? En este caso nos pide entonces hallar el valor de A, ¿no? Entonces esto son clásicos que entran en la sección de lenguaje. Entonces vamos a ir entendiendo ahora cómo se resuelve. ¿Está bien? Entonces fíjense acá, lo que yo puedo hacer es más fácil. Lo puedo dividir si quieren todo esto entre 2, ¿no? Pero acá está y nos puede estar estorbando aquí esto hasta el final. Lo puedo hacer un cambio de fila si quiero, ya un cambio de fila total, y trabajar de esa forma. Ya no va a haber ningún cambio. Si quieren puedo hacer este cambio, ya, o si quieren este de acá, no importa, para hacerlo más fácil, ¿no? Pero nosotros lo vamos a mantener, ya, para que vayan entendiendo y no lo tengan miedo cuando hay una en esa ahí, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir borrando esto y lo primero que hacemos es dividir, ¿no? Agarramos primeramente un elemento pivote. El primer número de acá, que está aquí, se llama elemento pivote, y este elemento pivote siempre debe ser 1 y positivo, ¿no? Si es que es negativo esto, entonces sí o sí lo tengo que multiplicar por menos aquí para convertir en 1 y positivo. ¿Está bien? Entonces en este caso es 2 positivo, entonces lo que hago aquí simplemente es dividir entre 2, ¿verdad? Entonces divido 2, divido entre 2, va a ser aquí 1, 4 dividido entre 2, vamos a tener acá 2, 6 dividido entre 2, vamos a tener 3, y todo esto dividido entre 2 va a ser simplemente 2a, o 2 menos a, perdón, dividido entre 2. ¿Está bien? O si quieren también pueden tomarlo de esta forma. 2 dividido entre 2 va a ser 1, y a dividido entre 2 va a ser a medios. Es lo mismo, ya es prácticamente lo mismo. No importa si lo trabajamos de esta forma. ¿Sí? Bien, entonces este acá sigue siendo el elemento pivote. ¿Está bien? Sigue siendo el elemento pivote. Entonces lo que yo debo hacer es, con este elemento pivote debo convertir en 0 a los elementos que están dentro de la matriz o dentro del escalón que me he marcado. ¿Sí? Fíjense que este 4 y este 2 están dentro de ese escalón, entonces debo convertir en 0 a esos elementos. ¿Está bien? Entonces la operación que va a hacer aquí va a ser fila 1, ¿verdad? Donde está el elemento pivote, fila 1, multiplicado por el elemento que quiero convertir en 0, en este caso el 4 lo quiero convertir en 0, ¿no? Entonces el 4 coloco solo que he cambiado de signo. Entonces en este caso va a ser menos 4. Más la fila, ¿en qué fila se encuentra este 4? Se encuentra en la fila 2, ¿verdad? En la fila 2. ¿Está bien? Entonces acá hago esta operación. Están aquí, voy a hacer esa operación. Entonces tengo menos 4 por 1 va a ser menos 4. Siguiente será menos 4 por 2 va a ser menos 8. Menos 4 por 3 va a ser menos 12. Y menos 4 por todo este valor de acá vamos a tener entonces por aquí menos 4, y el otro va a ser menos 4 por menos a medios. ¿Cuánto sería eso? Primeramente menos por menos va a ser más, ¿verdad? Y menos 4 por a medios, ¿cuánto va a ser? O 4 por a medios, ¿cuánto va a ser? Si lo multiplican, entonces pueden multiplicar 4 por un medio, ¿no? Porque sí o sí va a venir aquí una a, ¿no? Entonces 4 por un medio, ¿cuánto sería? Va a ser 2.
Si es que colocan su calculadora, entonces eso. Ya, entonces eso lo van a verificar ustedes. Entonces, como hemos dicho, más la fila 2, ¿no? Aquí está más la fila 2. ¿Está bien? Entiendo esto porque más. Y ahí está. Entonces este de acá vamos a... Y sumamos, ¿no? Más la fila 2. Aquí está la fila 2. Hacemos la suma. ¿Está bien? Y sumamos. Entonces acá, fíjense, menos 4 con 4 va a ser acá. Va a ser 0, ¿verdad? 5 con menos 8 aquí va a ser menos 3. 6 con menos 12 va a ser acá 3, perdón, menos 6. Y aquí tenemos, fíjense, aquí cuando sumamos simplemente tiene que sumarse número con número, y si hubiese una letra, letra con letra. ¿Bien? Como tengo aquí número nomás, entonces número con número. Y aquí vamos a tener menos 2 más 2. ¿Está bien? Y ese valor no los copiamos. ¿Está bien? De esa forma. Y copiamos el resultado ahí. ¿Está bien? Ya está. ¿Verdad? Ya hemos convertido en 0 a este 4 de aquí. ¿No? Y en su examen tiene que estar de esta forma, tiene que estar su procedimiento que están haciendo, y las operaciones también tienen que estar de esta forma. ¿Está bien? Tienen que estar de esta forma. Entonces acá tenemos otra operación que debemos hacer, ¿verdad? Entonces aquí va a ser fila 1, ¿verdad? Donde está el elemento pivote, fila 1, por el elemento que quiero convertir en 0, en este caso el 2, solo que he cambiado de signo, menos, más la fila donde está ese elemento que quiero convertir en 0. Entonces, ¿en qué fila está? Está en la fila 3, ¿verdad? Entonces, más la fila 3 va a ser. ¿Está bien? Y hacemos esa operación. ¿Está bien? Hacemos esa operación. Entonces, aquí tenemos, vamos a ir anotando, tenemos menos 2 por 1 va a ser menos 2. Menos 2 por 2 va a ser menos 4. Menos 2 por 3 va a ser menos 6. Y menos 2 por 1 va a ser primeramente menos 2. Y el otro va a ser menos 2 por menos a medios va a ser más a simplemente. ¿Está bien? De esa forma. Más la fila 3. Dice entonces la fila 3 nosotros tenemos todos estos números, ¿verdad? Entonces tenemos estos números de acá. ¿Sí? Entonces este de acá lo vamos a borrar. Entonces más la fila 3. Y en la fila 3 tenemos esto de acá. ¿Está bien? Y sumamos entonces esto acá. Esto va a ser menos 2 con 2 va a ser 0. Aquí 7 con menos 4. A ver cuánto es esto. Va a ser 3 positivo. Aquí vamos a tener 6 positivo. Aquí vamos a tener 9 con menos 2. Vamos a tener 7 más A. ¿Verdad? Entonces vamos a tener todo esto de esta forma. ¿Está bien? Ya está. ¿Está bien? Y eso es. Ya. Finalmente, entonces, esto de acá. Ya, entonces aquí se puede. Agarro este elemento. Ya, para no mal acostumbrarles. Entonces, vamos a hacer nomás la forma clásica. Porque esto, fíjense. Que tengo menos 3 y aquí tengo 3. Simplemente podría hacer la suma de la fila 2 con la fila 3 para sumarlo. Y directamente ya tengo acá 0, ¿verdad? Pero vamos a hacer nomás lo que hace el ingeniero, ¿ya? Entonces, como ya he convertido con este 1 en 0 a los demás elementos, lo que hago es acá copiar todo esto. Copiar los elementos de acá. ¿Está bien? Entonces este de acá ya no va a trabajar para nada porque ya he convertido en ceros aquí, ¿verdad? El que me falta convertir en 0 es este de acá. ¿Está bien? Entonces yo tengo este valor de aquí. Entonces este es mi nuevo elemento pivote. Lo que yo debo hacer es convertir en 1 y positivo a este elemento pivote. Entonces, ¿qué hago? Divido entre menos 3. 0 dividido entre menos 3, aquí va a ser 0. Menos 3 dividido entre menos 3 va a ser 1. Menos 6 dividido entre menos 3 va a ser 2.
y menos 2, todo esto lo voy a colocar entre paréntesis, va a ser menos 2 más 2a, todo esto sobre 3. Está bien, de esta forma, ¿no? Menos 3, perdón. Entonces el menos lo podría simplificar aquí, este se volvería positivo y este de acá negativo, ya, pero si quieren lo podemos dejar aquí como está, ¿no? Porque estamos dividiendo menos 2 más 2a con menos 3 estamos dividiendo, ¿verdad? Y aquí está de esa forma, ¿ya? Eso es, si quieren lo dejamos aquí, ¿ya? No pasa nada. Y este es el nuevo elemento pivote, ¿no? El de aquí. Entonces con este nuevo elemento pivote debo hacer aquí la operación. La operación va a ser fila. ¿En qué fila está el elemento pivote? Está en la fila 2. Multiplicado por el elemento que quiero convertir en 0, en este caso 3, solo que cambió de signo, en este caso menos 3. Más la fila a la que quiero convertir en 0 y es la fila 3, ¿verdad? Este de acá quiero convertir en 0. Bien, entonces hacemos esa multiplicación. Vamos a tener por aquí menos 3 por 0 va a ser 0 primeramente, menos 3 por 1 va a ser menos 3, menos 3 por 2 va a ser menos 6, y el siguiente va a ser menos 3 por menos 2 más 2a sobre menos 3 con menos 3 aquí se van a ir y nos va a quedar menos 2 más 2a. Está bien, y de esa forma queda. Más la fila 3 nos dice, entonces esto está de esta forma, la fila 3 está bien, y esto de acá, ahí está. Entonces aquí lo que debo hacer es sumar esto, entonces debo sumar esto. Entonces aquí 0 con 0 simplemente va a quedar 0, menos 3 con más 3 aquí va a quedar 0, menos 6 con más 6 va a quedar 0. Aquí fíjense que tengo menos 2 con 7, aquí va a quedar 5. Y más 2a con más a va a quedar más 3a, ¿verdad? Y eso es. ¿Está bien? Entonces tengo este resultado. Entonces yo tengo este resultado. Y el resultado va a quedar de esta forma. Entonces aquí es 5 positivo. Entonces esto queda aquí, ¿no? ¿Por qué va a quedar ahí? Entonces tiene que quedar ahí porque ya se ha llegado al escalón, ¿no? Entonces aquí hemos dicho el primero no tiene que tener ningún 0, ¿no? Entonces sí o sí tiene que ser un número y tiene que ser 1 y positivo siempre, ¿no? El de aquí, ¿ya? El siguiente entonces sí o sí tiene que tener por lo menos un 0. Fíjense, aquí tiene por lo menos un 0. Y la siguiente fila tiene que tener por lo menos 2 ceros, o si se puede más. Entonces aquí tienen, fíjense, 3 ceros, ¿no? Entonces no importa. Y ya es un escalón esto. ¿Está bien? Entonces voy a lo que me pide. ¿Está bien? Me pide entonces solución única al inciso A. Entonces coloco aquí. Inciso A me pide solución única. Entonces me pide solución única. ¿Está bien? Entonces solución única. Fíjense que aquí hemos definido la anterior clase cómo era un tipo de solución única, ¿verdad? Entonces, ¿con qué elemento debía trabajar para solución única? Se debía trabajar con el penúltimo elemento, pero si nos damos cuenta, el penúltimo elemento es 0, ¿verdad? Entonces no va a ser posible. Aquí a ver, un poquito, vamos a si bajamos esto. Entonces para este tipo de ejercicios simplemente hemos dicho que para hacerlo mucho más fácil directamente trabajamos con la última fila. ¿Está bien? Entonces cuando se presente esta forma, digamos de esta forma, entonces lo que yo me fijo sí o sí es el penúltimo elemento. Y este penúltimo elemento tiene que ser diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, si es que esto pasa, el tipo de solución aquí será solución única. ¿Está bien?
El otro entonces es de esta forma. Entonces si tengo 0, 0, 0 y 0, me fijo que todos aquí, todos tienen que ser, para este tipo de solución, todos tienen que ser igual a 0. ¿Está bien? Y en este caso, si es que esto se cumple, entonces el sistema tendrá infinita solución. ¿Está bien? Y lo último entonces es cuando se presenta esta forma. Así, de esta forma, ¿no? Y nos fijamos que para este tipo de solución nos interesa que todos sean 0, pero el penúltimo, el último elemento tiene que ser diferente de 0. Ya de esta forma podríamos decir que el sistema tiene ninguna solución. ¿Está bien? Entonces me fijo aquí, para solución única lo que me interesa es el penúltimo elemento, y aquí el penúltimo elemento es 0. Lo que me indica para solución única es que el elemento tiene que ser diferente de 0. Entonces aquí lo que debo colocar es, en base a la pregunta, ¿qué me dice la pregunta? ¿Qué valor o valores reales debe tomar A para que el sistema tenga solución única? Entonces aquí no existe valor, puedo colocar, ¿verdad? Entonces no existe valor, no existe valor de A para que el sistema tenga solución única. Y ahí entonces esto puede ser una respuesta para lo que es el inciso A. ¿Está bien? El inciso B, ¿será que se puede o no se puede? Ver el inciso B. El inciso B es infinita solución. ¿Se puede o no se puede hallar el valor de A para infinita solución? A ver, ¿se puede o no se puede? Entonces lo que me interesa en infinita solución, eso es, se puede, ¿no? Eso es correcto. Para infinita solución lo que me interesa es que todos sean 0. ¿No? Aquí, los de aquí ya son 0. Lo que me faltaría convertir en 0 es este de acá. Entonces acá lo que coloco es infinita solución, y aquí vamos a tener 5 más 3A. 5 más 3A. Y esto, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces de aquí lo que yo hago es despejar A. Entonces A será igual, este 5 que está aquí pasa al otro lado a restar, y el 3 que está multiplicando pasa aquí a dividir. Entonces el valor de A para infinita solución será menos 5 tercios. ¿Está bien? Paso al siguiente inciso, que es el inciso C. ¿Está bien? Y el inciso C simplemente me dice ninguna solución, ¿verdad? Ninguna solución. Entonces también trabajo con lo que es el último elemento. Fíjense. Pero el último elemento, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el último elemento? En este caso es 5 más 3A, ¿verdad? El último elemento. Aquí está, 5 más 3A es el último elemento. Fíjense, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser este último elemento? Diferente a 0. Eso, entonces aquí lo que le falta es esta rayita, ¿no? Diferente de 0. ¿Está bien? Entonces de aquí yo lo que hago es despejar nuevamente A. Y esto va a ser A es diferente de el 5 que está aquí pasa con menos 5, y el 3 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces A es diferente de menos 5 tercios. Entonces yo puedo colocar aquí como una respuesta: A puede pertenecer a cualquier, o puede ser cualquier número real menos el menos 5 tercios, ¿verdad? Entonces con esto estoy diciendo que A puede ser cualquier número, ya cualquier número menos este de acá, porque aquí me dice que para que tenga ninguna solución A tiene que ser diferente de menos 5 tercios, ¿no? Entonces A tiene que ser diferente de este, no puede ser este de acá, puede ser cualquier número pero menos este valor de acá para tener ninguna solución. Y eso es, ¿está bien? Eso es. Entonces, ¿cómo es, jóvenes? ¿Se ha entendido esto o es que aún no está claro? A ver, jóvenes, ¿se ha entendido o no?
Sí, 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 perdón. Y eso es. Entonces está correcto, ¿no? Espero entonces que lo puedan tener hasta esta tarde. Fíjense que no es muy largo la práctica. Ya para que entreguen, ¿está bien? Eso es. Y ahí esto de acá, fíjense que sistemas homogéneos, como yo ya les había indicado, solo varía en este de acá, ¿no? Los sistemas homogéneos siempre van a ser iguales a 0, nada más. ¿Está bien? Y los tipos de solución que se presentan en sistemas homogéneos solo son solución trivial y el otro que es infinita solución. ¿Está bien? Entonces infinita solución es prácticamente lo mismo que infinita solución de los sistemas normales que manejamos. Y solución trivial significa que x1, x2 hasta xn, ¿está bien? Hasta xn, el valor va a ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces x1 les va a dar igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Y eso significa solución trivial. ¿Está bien? Eso es. Bien, entonces voy a subir este video a YouTube. Ya, y van a poder repasar entonces de esto, también jóvenes. El siguiente tema que ya voy a pasarles el día lunes en video es el tema de matrices. ¿Está bien? ¿Ya dieron repaso de sistemas de ecuación o todavía? Todavía, sí. Ya. Entonces estamos yendo bien, lo más jóvenes. Esto en sí es todo lo que concierne a lo que es matrices. O diría todo lo que es sistema de ecuación lineal. Está bien, estamos yendo bien, entonces estamos yendo al paso correcto. Estamos un poco adelantados, pero estamos yendo bien. Ya, entonces la cosa es que se quede todo esto claro. Ya tiene que quedar claro para ustedes, para que en su examen no tengan dificultad. ¿Está bien? Y ahora, si ustedes esto lo meten en algún programa que conozcan, se puede meter esto a cualquier programa, pero el ingeniero les va a observar. Ya, si es que esto no tiene su ejercicio, entonces ya está observado. Y si esto no tiene, peor, esto ya su ejercicio, el ingeniero piensa que ya es copia. ¿Está bien? Entonces, apréndanse nomás este método así paso a paso. Ya, y después se pueden ayudar nomás con sus programas, no pasa nada, ¿no? Se pueden ayudar. Y una vez que entiendan esto, entonces tranquilamente van a hacer esto, ¿no? Y ya van a tener resultados correctos con su ayuda de su programa. ¿Está bien? Eso, jóvenes, entonces estamos yendo muy bien. Ahorita el paso que vamos, estamos yendo bien. El día lunes y martes, entonces vamos a entrar ya a lo que es el tema de matrices. ¿Está bien? Y el siguiente sábado, entonces ya vamos a ver algo ya parecido a los repasos que